¿Ok? Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente lectura de análisis, que es diseño experimental de la investigación. Vamos a analizar la lectura de Bernal 2009. ¿Tenemos algún voluntario para esta lectura? ¿Yo puedo iniciar, doctor? Sí, adelante, por favor. Ahora tenemos la facilidad de que esta lectura es en español, ¿no? Adelante, Vani. La lectura de Bernal sobre diseño experimental nos dice que el diseño experimental de una investigación determinada se realiza bajo el marco de una hipótesis de la que se desarrolla esta investigación. Ahora, si hablamos de una investigación experimental, nos dice que es un conjunto de procedimientos los cuales se pueden manipular diferentes variables independientes y esto se va a medir su efecto con una variable dependiente. Los diseños experimentales que expone el autor nos habla de 3 diseños. El diseño experimental verdadero, que se caracteriza por un alto grado de control de las variables, porque estas efectúan asignación aleatoria a los sujetos, o sea, los grupos con los cuales vamos a trabajar de forma experimental y de control. De esto se tiene, nos dice, tenemos 4 tipos de diseño, que son el diseño de mediación previa y posterior al grupo de control, el diseño de Salomón con 4 grupos, el diseño de mediación posterior y grupal, el diseño de series cronológicas y el diseño factorial. Esos componen el diseño experimental verdadero. Ahora tiene también la propuesta del diseño cuasi experimental, que son aquellos que el investigador ejerce poco control sobre las variables extrañas. También él nos menciona sobre una clasificación de diseños, un diseño por grupos de mediación, de antes y después, los diseños de grupo de comparación equivalente, el diseño de series y de tiempos de interrupción. El tercer diseño que nos presentan es el diseño preexperimental, donde el investigador no ejerce ningún tipo de control sobre las variables extrañas o intervinientes. Y propone 3 tipos de diseños: el diseño de un caso único, el diseño de un grupo con mediación de prueba previa y posterior, y el diseño de comparación con un grupo estático. También en el libro nos habla de la validez de los experimentos, una validez interna y externa, así como se mencionaba hace rato, para validar nuestros documentos. Nos dice que es fundamental en el diseño experimental es la validez de los resultados para que se obtienen de estos. Ahora nos propone una pregunta que es la primordial. Nos dice, ¿son válidos estos resultados? Para esto tenemos 2 tipos de análisis que se hace: validez interna y validez externa. La validez interna mide si la acción de las variables independientes o los tratamientos que producen estos efectos va a ser a partir de la variable dependiente. En la variable externa nos dice que la validez externa se centrará en las posibilidades de estos resultados del experimento y se pueda generalizar en las personas por los medios y tiempos del ambiente real. Ahora también, dentro del texto, nos habla de un control de variables. Nos habla del control de una variable independiente y el control de las variables extrañas. Todo aquello es lo que refleja el capítulo estudiado con este autor. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera comentar sobre esta lectura? Tenemos varios elementos de análisis, ¿no? Cristian. ¿Está Cristian? Sí, doctor, es que estaba teniendo problemas con
mi audífono. Ya. Yo lo que realmente tengo un pequeño de duda es, por ejemplo, cuando tenemos diseños experimentales, pero están basados, como decía, uno para grupos, cuando tengo que saber mi límite de grupos, y el otro cuando me dice, por ejemplo, segmentado diseños, no lo entendí bien cuando me dice diseños de Salomón para 4 grupos. ¿Cómo sé ese tipo de esquema utilizar? Sí, hay una lectura que lo vamos a ver en qué consiste el diseño de Solomón, que básicamente es, primero, cuando realizamos un diseño experimental, básicamente estamos haciendo una manipulación de variable. Hay una variable de interés, que es la variable independiente, y queremos básicamente ver si hay un cambio o no en la respuesta de una variable dependiente. Un criterio para que sea válido como experimento es que debemos tener un grupo de control. ¿Okay? Si no hay grupo de control, no podemos hablar de experimento, en primer lugar. En segundo lugar, otra característica esencial para que tengamos un diseño experimental es la aleatoriedad. Es decir, que tanto mi grupo de experimento como mi grupo de control debemos hacer la asignación aleatoria de quienes van a participar. El diseño de Solomón, involucra un desdoblamiento. ¿Qué significa eso? Significa que voy a tener 2 grupos de experimento, ¿ok? Y voy a tener 2 grupos de control. Entonces, básicamente, el experimento de Solomón consiste en duplicar el experimento. Y por lo tanto, ya no analizamos 2 grupos, que esa es la metodología básica de un diseño experimental, sino ahora son 4 grupos. ¿Y por qué 4 grupos? Porque podemos tener distintas alteraciones en las condiciones que desarrollamos el experimento, tanto de los que reciben el experimento como de aquellos que no reciben el experimento. Cuando usted hablaba o hacía mención del tema de grupo de control, ¿es muy diferente a lo que son las variables de control o trabajan juntos? No, son 2 cosas diferentes. En ambos casos controlamos variables. ¿Okay? Hay una diferencia entre lo que es la variable independiente y las variables de control. La variable independiente es lo que queremos manipular y las variables de control son otros factores alternativos de explicación sobre la variable dependiente que vamos a estudiar. Y aparte tenemos el grupo de control. ¿Qué es el grupo de control? Es el grupo donde no se aplica el experimento o se aplica lo que llaman en medicina y en el área de salud un tratamiento alternativo, lo que también se conoce como un placebo, o no se aplica el instrumento. Pero grupo de control y variables de control son diferentes. Usted, Cristian, Doctor, ¿nos podría comentar un poco más de esta lectura? ¿Aló, me escucha? Sí, adelante. Ya, lo que pasa es que hace ratito no me escuchaba con este. El tema también sería sobre la validez que existe sobre los experimentos, ¿no? Si bien existe una validez interna donde dice que mide el tema de la acción que puede existir dentro de las variables independientes. Si bien trabajan
de una forma distinta en lo que es el experimento con las que son las variables independientes hacia la dependiente. Eso al menos sí pude captar lo que viene a ser una variable independiente, ¿no? Por eso le decía si existe, o sea, cómo estaría ligado lo que viene a ser una variable independiente con los grupos de control y una variable de control, ¿no? También están lo que son las variables, dentro de la variable independiente existen lo que es la validez externa, donde esta se puede decir, se diferencia de la otra, que son acciones realizadas a un grupo que se está experimentando. Ahora, dentro de estas mediciones que se pueden ver, las variables, la validez externa se centra en la posibilidad de los resultados que son aquellas personas que han realizado dentro de la acción, dentro de este experimento, cómo se han visto para poder tener dicha información sobre el experimento que se está realizando en la investigación. Después, dentro de las teorías, existen un montón de cosas como ser los efectos que puede tener el investigador o el experimentador, ¿sí? Que dentro de ello dice que el experimento puede determinar ciertos comportamientos poco peculiar, o podría decir particular, no me acuerdo bien cuál es la palabra que mencionaba, acorde a lo que viene a ser nuestra población de estudio, donde ahí se saca lo que conocemos la muestra, ¿no? Ahí daba un ejemplo en el tema de que el investigador siempre debe asumir lo que es un comportamiento neutral, se podría decir así, donde sea dentro de la investigación muy apático con lo que son los participantes, como se dice, de una manera objetiva, donde no involucre en lo que son las respuestas o la información que ponga las personas con que está realizando el experimento. Y una vez tuve un problema, por decirle, no de mi parte como investigador o dentro de lo que sabe el experimento, sino que un grupo focal, porque la mayoría de los trabajos que hago son grupos focales, una de las participantes influenció en la forma de dar respuesta en otro participante. Y creo que a veces uno en un grupo focal, por más que sea facilitador, o tal vez no haya tenido la experiencia suficiente, me di cuenta que la otra persona que estaba influenciando cambió su modo de pensar y estaba afectando a la otra persona. Y creo que a veces puede pasar eso y no sé qué medidas de control yo podía tener en este caso cuando yo realice este tipo de experimentos, ¿no? Que a veces son efectos que no lo puedo dar yo como facilitador o experimentador, pero puede dar otra persona. ¿Qué podría hacer en esos casos yo cuando tengan estos tipos de efectos en mi experimento? Bueno, básicamente usted tiene que identificar cuál era el objetivo, cuál era la variable dependiente que quería en el caso de su estudio. Lo que pasa es que se estaba haciendo una degustación para sacar un nuevo producto. Y habían personas del occidente donde prácticamente sí estamos haciendo el tema de sabores ácidos, ¿sí? Y aquí en Santa Cruz, al cruceño le gusta, y hasta por su mismo sector frutífero, la mayoría de las frutas que tienen son ácidas. Y es por temporada, como decíamos. Pero una de las personas que era de aquí de Santa Cruz le explicaba eso a la persona del occidente. La persona del occidente no quería que saquen un nuevo producto que sea ácido. Estoy hablando del tema de helado. Y entonces fue como al contarle esta persona le decía al del occidente que el cruceño siempre va a aceptar un producto ácido, porque es de aquí, le decía. Y ya esa persona empezó a cambiar su concepto de pensar y ya no opinó de la misma manera. Ese fue el efecto. ¿Qué otra persona le metió la idea a eso? No sé si me dejé entender en esa parte. Sí, correcto. Posiblemente el lugar de procedencia o la región sea una variable de control en ese caso, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de variables de control nos referimos a características socioeconómicas, culturales, regionales, que pueden influir o pueden distorsionar
pueden distorsionar los resultados. Por lo tanto, es importante controlar por una variable cultural o regional. Sí. Bien, quisiera si algún voluntario nos pudiera explicar los distintos tipos de diseños experimentales en la investigación, partiendo desde un diseño preexperimental. ¿Alguien que nos pudiera señalar? Hay un ejemplo muy importante que se menciona en la página 153. Eso los voy a explicar. Sí, por favor. Sí, vamos a ver un problema. En este caso es un ejemplo en el cual, ¿qué es lo que se quiere evaluar? Se desea evaluar una hipótesis. La hipótesis es cómo, por ejemplo, la implementación de un programa de capacitación vinculado con la productividad y la competitividad puede fomentar de manera positiva a que las organizaciones puedan exportar más de un sector. Esto de otra forma podríamos señalarlo, por ejemplo, con el caso de la educación, como un programa de capacitación para profesores, por ejemplo, pudiera facilitar o pudiera fomentar a un aumento en la productividad o el rendimiento, no sé, en una universidad. Entonces, aquí estamos relacionando dos variables. Uno, lo que es, ¿qué sucede si implemento un programa de capacitación? Pues ese es el tratamiento, el experimento. Y la otra es, ¿cuál es el resultado? El programa de capacitación va a influir sobre la variable de rendimiento. Posiblemente la hipótesis sea que sí va a influir. Entonces, podemos partir primeramente lo que es un diseño preexperimental. ¿En qué consiste este diseño preexperimental? Que solamente voy a trabajar con un grupo. ¿Okay? No tengo grupo de control, ni tampoco tengo una asignación aleatoria en los participantes del tratamiento. ¿Y qué es lo que hago? Lo que hago es evaluar, aplico la capacitación, el programa de capacitación, por ejemplo, y luego hago la medición en la variable dependiente. Veo cuál es el resultado de esa capacitación. Y lógicamente, este es un diseño preexperimental, repito, porque no tengo grupo de control, porque no tengo asignación aleatoria, simplemente mi variable independiente sobre la cual quiero medir el efecto es básicamente la aplicación del instrumento o del programa de capacitación. ¿Cómo sería un diseño cuasi experimental? ¿Qué es lo que hace la diferencia de un diseño cuasi experimental de un experimental? Básicamente la asignación aleatoria. El diseño cuasi experimental debe tener un grupo de control. Por lo tanto, voy a tener un grupo donde voy a realizar el experimento, es decir, aplicando el programa de capacitación y luego evaluando cuáles son los resultados. Y por otra parte, en mi grupo de control no voy a aplicar el instrumento o el programa de capacitación. Entonces simplemente voy a ver cuáles son los resultados. Y una vez que tenga estos resultados, tanto en el grupo de experimental como en el grupo de control, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar si existe una diferencia estadísticamente significativa
entre lo que es el grupo de experimento donde apliqué el programa de capacitación y si los resultados promedios son mayores o difieren significativamente en el grupo donde no apliqué el instrumento. Entonces, básicamente, este es un ejemplo de un diseño cuasi experimental. Hay otro ejemplo también que se llama, que se basa solamente en un grupo en el cual hago una medición antes y después. Esto es lo que se conoce como el pre-test o test previo y el post-test. En este sentido, selecciono un grupo, ¿ok? Selecciono un grupo y aplico una medición. Quiero ver, no sé, cuál es el rendimiento o qué tanto saben de un tema. Y voy a tener una medición antes. ¿Y qué es lo que hago? Ahora aplico mi instrumento o aplico un programa de capacitación y después, ¿qué hago? La segunda medición, el post-test. En este caso, no estoy estableciendo un grupo de control. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a comparar? Lo que voy a comparar es el cambio. El cambio, cómo estaban antes y cómo estaban después. Y básicamente, si hay una diferencia estadísticamente significativa entre el antes y el después, entonces voy a atribuir de que esa diferencia significativa se debe al programa de capacitación. Sin embargo, hay algunos problemas que pueden explicar de que la mejora, por ejemplo, en los resultados, no sean de la aplicación del instrumento, sino puede ser de que, por ejemplo, los participantes, por ser una segunda prueba, puedan tener un mejor rendimiento y no necesariamente que sea por la aplicación del instrumento, sino porque, no sé, tuvieron la experiencia de una prueba anterior y por lo tanto van a tener un mejor rendimiento porque la prueba se les ha aplicado por segunda vez. Ese es un riesgo en este tipo de mediciones antes y después, como una explicación alternativa que no sea básicamente por el tratamiento. Hasta aquí hemos visto lo que son cuasi experimentos. Ahora vamos a ver lo que son los diseños experimentales verdaderos. Básicamente, el esquema de este diseño, como ya se les ha señalado, es que tenemos un grupo experimental en la cual establecemos el tratamiento y tenemos un grupo de control en el cual no se aplica el instrumento. En otra lectura dice de que esto no es tan así. Se puede aplicar inclusive otro tratamiento. En la medicina le llaman placebo. ¿Sabe cuál es el placebo? Puede ser, por ejemplo, si el tratamiento hablamos de que es un medicamento, puede ser una tableta de almidón. ¿Me entienden, no? Pero aquí la característica de lo que hace un diseño experimental verdadero es la asignación aleatoria en las unidades a los grupos de estudio, ya sea tanto al grupo experimental como también al grupo de control. De igual forma, en un diseño experimental podemos realizar medición previa y medición posterior. ¿Qué significa eso? Significa que podemos diseñar un pretest o un pretest y un posttest. Eso es con relación a
hasta antes de aplicar el instrumento. Seguimos manteniendo las mismas definiciones de diseño experimental, asignación aleatoria, tanto al grupo experimental como al grupo de control, pero ahora, antes de aplicar el instrumento o aplicar el tratamiento, hacemos una evaluación previa. Esa evaluación previa, en este caso, está denotada por la letra O, sub 1 y sub 3. Luego, en el grupo experimental se aplica la intervención o el tratamiento y después de eso hacemos la medición para ver cuál es el impacto. Para el caso del grupo de control, no se aplica el tratamiento o de forma alternativa se explica un tratamiento alternativo y de igual manera se tiene que hacer también la medición después. En ese caso, vamos a evaluar cuál es el impacto en la variable dependiente. Puede ser rendimiento académico o puede ser rendimiento de una empresa o cualquier variable que consideremos. Cristian por ahí nos mencionaba en qué consiste o cómo se realiza un diseño de Solomon. Habíamos dicho de que trabajamos con 2 grupos experimentales y trabajamos con 2 grupos de control. En el grupo experimental y en el grupo de control realizamos una prueba antes, que es la prueba de medición, que nos sirve para realizar pruebas de diagnóstico. Y después de aplicar el instrumento, también aplicamos pruebas de medición después o post. Entonces, bajo el diseño de Solomon se realiza para 4 grupos. La diferencia básicamente es que tenemos 2 grupos experimentales, 2 grupos de control. En un grupo experimental aplicamos una medición antes para saber el diagnóstico y en el otro grupo experimental no realizamos la prueba de medición. ¿Qué es lo que evaluamos? Evaluamos si hay diferencias estadísticamente significativas entre los 4 grupos. Evaluamos si hay diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo de control, ya sea con medición previa o sin medición previa, así como también evaluamos si existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados de la variable dependiente o en la medición final, también llamada medición post. ¿Ok? Entonces, este es un resumen de cuáles son los distintos tipos de diseño diseño de investigación desde un punto de vista experimental y cuasi experimental. Hay otro tipo de diseños que se llama diseño factorial. El diseño factorial básicamente se refiere a que no evaluamos el impacto solamente de una variable independiente, sino que ahora estamos interesados en 2 o más variables independientes. Y por otra parte, también podemos evaluar el impacto no solamente sobre una variable dependiente, sino que podemos analizar, podemos afectar mediciones sobre 2 o más variables dependientes. Entonces, cuando sucede esto, debemos realizar ya lo que es el llamado análisis factorial. Por lo tanto, un análisis factorial es un análisis de combinaciones, tanto de variables independientes como de variables dependientes. Y aquí, por ejemplo, podemos señalar un ejemplo para el caso de la educación. Analizamos un programa de capacitación para profesores
pero este programa de capacitación puede también vincularse con otra variable que queremos manipular. Si la capacitación va a ser de manera presencial, por ejemplo, es decir, en un aula, o si por otra parte la capacitación va a ser de manera virtual. Entonces, posiblemente tengamos o no diferentes resultados entre la forma como manipulamos las variables. Bien, entonces de esta forma hemos culminado la tercera lectura de Bernal 2009, Diseño Experimental de la Investigación, básicamente haciendo énfasis en lo que son diseños experimentales y cuasi experimentales. Doctor, tengo una consulta. Adelante, por favor. Por ejemplo, ¿se puede utilizar los mismos términos? Por ejemplo, este de series cronológicas me interesa, o por ejemplo el de medición previa y posterior con grupo de control, pero no es aleatoria. O sea, podría aplicarse igual al cuasi experimental, Es los un mismos diseño, términos, pero diciendo es un diseño, esa es la experimental. diferencia entre, podemos combinar, pero esa sería la diferencia entre un diseño experimental y un cuasi experimental. La aleatoriedad, cuando no tenemos la aleatoriedad en los grupos, el grupo de experimento o en el grupo de control, por lo tanto es un cuasi experimento. Sí. Ok. Pero igual se puede hablar, o sea, se puede hablar de series cronológicas, pero desde un diseño cuasi experimental, ¿no? Sí, correcto. De hecho, Las series cronológicas, ¿qué duración tienen? no hay un límite. Porque aquí habla que tarda en manifestarse, ¿no? La variable, o sea, el efecto que hay de una variable sobre otra. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de, qué sé yo, un programa o una estrategia que hay que verla y ir midiéndola en el tiempo, se utiliza esto. Sí, nosotros, dependiendo del fin para el cual realizamos el estudio, si lo hacemos en nuestras unidades educativas, acuérdense de que la maestría en educación superior está vinculada a lo que es, la mención es innovación institucional, ¿no? Entonces, posiblemente la investigación pueda durar si estamos en nuestro trabajo, podemos hacer un seguimiento desde, por ejemplo, desde que ingresa el estudiante a la carrera hasta que termina. Hay un periodo de 5 años, eso es un periodo largo. Entonces, en ese sentido, podríamos hacer series cronológicas, no posiblemente los 5 años, pero al menos unos 2 años. Entonces, desde ese punto de vista, es muy factible si lo hacemos en nuestras instituciones, con énfasis en la educación. También si lo desarrollamos para investigación doctoral. Si alguno de ustedes, por ejemplo, deseara continuar la carrera de educación para, por ejemplo, estudios doctorales. A nivel de estudios doctorales, el periodo de investigación dura entre 3, 4, inclusive puede ser hasta 5 años, ¿no? Entonces, para ese tipo de investigaciones sí se requieren datos longitudinales en los cuales haya una combinación de lo que son las series de tiempo y los datos de corte transversal. No hay un tiempo de decir, por lo menos necesita X cantidad de tiempo. Todo depende de la naturaleza del estudio que se esté desarrollando y para qué es el estudio. Ahora, si hablamos de que ustedes apliquen estas metodologías para su tesis de maestría, posiblemente va a estar un poco limitado porque ustedes no tienen mucho tiempo para ello, ¿me entienden? ¿No? Entonces, ustedes posiblemente apliquen un instrumento y lo apliquen una sola vez y con eso hacen su análisis, hacen un análisis de datos de corte transversal o
aplican una estrategia, un programa de capacitación en estudiantes, en profesores y lógicamente su nivel de alcance va a ver si la estrategia que ustedes están evaluando tiene diferencias estadísticamente significativas o no. Pero sí la aplicación de las series de tiempo sí depende cuál sea la finalidad del estudio. Ahora, si ustedes quieren aplicar una serie de tiempo para una tesis de maestría, posiblemente su tesis de maestría pues, va a estar un poco prolongada, ¿no? Inge, yo tengo una consulta. Oh, perdón, María Teresa, seguí. No, no, dale, tranquila. Solo quería decir que está bien, ok, entendí. Ah, ya. Inge, cabalmente este ejemplo que ha dado es algo de lo que yo quisiera trabajar en mi proyecto final. Pero esta es, y a ver si me ayuda a solo organizar un poco las ideas desde un punto de vista cuantitativo. Mi hipótesis es que crear una cultura educativa en la empresa genera mayor engagement laboral. Entonces, al ver esto, digamos, se me ocurre que en mi equipo, que es proyecto y construcción, crear, digamos, el instrumento que en este caso sería manejar un software, se llama Revit, ¿no? Y medir la motivación laboral y el compromiso, porque creo que eso es lo que pasa en las empresas, entonces resulta que los profesionales no se están capacitando y no están mejorando sus competencias. Ahí mis variables serían motivación, compromiso, ¿así? ¿Algo así sería? Sí, usted tendría que tener su variable principal sería motivación laboral, ¿no? Ahí tendríamos que recurrir para ver cómo, la literatura, cómo lo mide la motivación laboral, desarrollar un instrumento en la cual tenga un bloque de preguntas que le vaya a medir la motivación laboral, que va a ser su variable independiente, sobre usted quisiera ver dónde quisiera ver el impacto de la motivación laboral, o la relación, mejor dicho, porque acuérdense que impacto es causalidad, ¿no? Claro, quisiera ver el impacto por un efecto que yo he visto que, por ejemplo, los que ingresan jóvenes trabajan y se van, digamos, por un mejor sueldo, digamos, es lo que yo observo. Se les enseña y se van. Y los mayores no adquieren más competencia. Entonces eso retrasa en el desarrollo de toda la empresa, digamos. Esa es mi cuestionante, digamos, claro, ¿no? usted quisiera medir en el nivel de compromiso que tienen con la organización, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Creo. Entonces ahí tendríamos que tener un bloque de preguntas que nos permitan medir el nivel de compromiso organizacional. Entonces, fíjense ustedes que tenemos dos constructos. Un constructo que es motivación laboral. Habría que ver cómo la motivación laboral no es algo que se observe directamente. Entonces, ahí tenemos que hacer un proceso de operacionalización de variables. ¿Qué significa eso? A partir de una definición, yo voy a plantear un cuestionario donde voy a tener preguntas que me van a medir la motivación laboral. Y luego tengo otra variable que es compromiso organizacional, que también es algo que no se puede observar directamente, es un constructo. Debo aplicar una definición y a partir de esa definición medir con un conjunto de preguntas, ¿okay? Y por otra parte, tengo que tener un bloque de control de variables. Aparentemente, la edad es una variable de control, porque no es lo mismo en personas jóvenes que en personas mayores. Bueno, ahí también hay una explicación de que los mayores hay una relación después de cierto nivel de edad ya inclusive es más complicado conseguir trabajo, ¿no? Entonces ahí habría que controlarlo. Pero también eso tiene que ver con, aparte, el tema de formación, experiencia previa, hay que controlar por otras variables.
pero esa sería la forma en cómo usted podría diseñar el instrumento. Ahora fíjese usted, doctor, que esta era mi idea antes de la pandemia. O sea, ahora hay la variable pandemia que está obligando a que aprendan todo y tengan compromiso porque ya se liquidó la mitad de la planilla, digamos. Entonces ya es variante de estrés laboral, pero ahora otra variable. Sí, hay un conjunto de factores que pueden amenazar, esto no lo hemos discutido todavía. Está en la lectura, hay un conjunto de factores que pueden amenazar la validez interna. Una de esas amenazas contra la validez interna es lo que se llama la historia. ¿Qué significa la historia? Significan cambios en las condiciones ambientales que pueden afectar durante la realización del tratamiento del experimento. Y básicamente esas variables ambientales, podemos, en vez de llamarlas variables ambientales, podemos definirlas como condiciones de entorno. La condición económica, la condición política, las condiciones sociales, tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el entorno puede afectarnos al tema el tema de la validez interna. Y también, con lo que usted comenta, usted a lo largo de su investigación, dadas esas condiciones internas o esas amenazas contra la validez interna, también puede tener problemas de mortalidad, ¿no? Es decir, no que se vayan a morir, sino que los participantes que forman parte de su investigación se van, se retiran de la organización. Encima, ya. Gracias, doctor. Sí, esas son amenazas de la validez interna. Bien. Perfecto, gracias, doctor. Bien, entonces, con esto hemos culminado nuestra tercera lectura. Muy bonita, bastante fácil, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a dos lecturas, que lo que van a hacer estas dos lecturas es un poco reforzar o fortalecer lo que ya hemos analizado de forma previa. Son lecturas robustas y consistentes. Vamos a ir con la lectura de Mertens 2010, de la página 123 a la 150. Esta es una lectura un poco pesada, es larga, pero que nos da algunas luces complementarias que no lo hemos visto de forma previa. Esta lectura está dentro de los libros básicos del módulo. Y este es un libro que está vinculado a lo que es la investigación y la evaluación, especialmente en el área de la educación y de la psicología. ¿Alguno de ustedes es psicólogo? ¿No tenemos ningún psicólogo? Yo soy civil. Usted es civil, está al otro lado. Yo soy comunicador, o sea, Está somos cerca. como hermanos con los psicólogos, pero ellos ven más a profundidad el pensamiento del ser humano, ¿no? Así que no sé qué tan ameno será, ¿no? Disculpe, doctor, ¿qué página dijo? De la 123. Ya, gracias. 123 a 150.
¿Tenemos algún voluntario o vamos por el poder de la lista? Judith Echalar. Sí, presente, doctor. Adelante, Judith. Tuve, y le cuento, inconvenientes para ese artículo, ese texto. Recién lo estoy abriendo. Ya. No puedo acotar sobre eso, pero lo que pasa es que tuve que abrir en otro orden. Por eso yo empecé con el tema de la metodología, ¿no es cierto? Social. Ya. Entonces ahí fue que le mencioné el tema de del análisis factorial que menciona, el análisis de clasificación, y fue que le expliqué que dentro del análisis factorial llegué a la parte de la relación lineal, o sea, cuando ya empieza a explicar la fórmula, ¿no? Para las abreviaturas. Mucho no pude, la verdad, ahondar más en el tema, en el texto. Perfecto, Judith. No se preocupe. Por favor. Gracias. Wilster. ¿Dónde está Wilster? Sí. ¿Nos puede comentar algo, Wilster? La traducción un poco me complica, doctor, pero lo que entendí es prácticamente trata sobre el diseño experimental y cuasi experimental, ¿no? Ya. Y lo que la lectura profundiza es sobre todo sobre las amenazas a la validez interna y externa, ¿no? Es lo que profundiza. Perfecto. A ver, coméntenos sobre las amenazas. Es lo que decía usted, una de las amenazas a la validez interna es la historia, digamos, ¿no? Se refiere a los eventos que ocurren durante el curso del estudio, ¿no? Para incluir los resultados. Poner un ejemplo, supongo que está investigando una efectividad de varias estrategias de lectura. Durante el estudio, el presidente de Estados Unidos anuncia que dará un certificado como el helado gratis, digamos, una recompensa, entonces eso va a influir, digamos, ¿no? Porque si el resultado producto de la recompensa o producto del experimento, no se sabe, digamos, ¿no? No se está cierta por ese aspecto. Yeah. Y el otro amenaza es la maduración, ¿no? Que la maduración se refiere a cambios biológicos, psicológicos de participantes por el transcurso del tiempo que están en el experimento, ¿no es cierto? Entonces, eso se debe tener mucho cuidado, dice el autor. Sí. Y el otro aspecto es otra amenaza que se refiere también a la prueba. Las pruebas, dice, son una amenaza para la validez que surgen en el estudio, que utilizan tanto como post-test, que se refiere a convertirse en, no trato de traducir muy bien, pero al ver realizar un pretest que es similar post-test. Es decir, el participante sabe que esperan, aprendan algo de prueba preliminar, ¿no? O sea que eso lo que usted anteriormente mencionaba, es que puede influir, es un pretest, ¿no es cierto?, en el transcurso del experimento. Correcto. Exactamente. Ese es el peligro cuando hacemos pre y post test. Entonces, básicamente, los cambios pueden ser debido a la naturaleza de los instrumentos o porque ya las personas saben que los vamos a medir o se preparan mejor o precisamente porque ya tienen la experiencia previa y no necesariamente porque aplicamos un instrumento o un programa de capacitación o cualquier manipulación de variable que hagamos, ¿no? Entonces, eso afecta también a lo que es la validez interna. Doctor, una consulta. Sí. En este caso, por ejemplo, del test del pre y post, ¿se hace con el mismo instrumento? Porque aquí da como solución, por ejemplo, que en el caso de, aquí está hablando específicamente de un autor y de toda la investigación que ellos hicieron y cómo han ido intentando de controlar esas amenazas, ¿no? Y aquí dice, por ejemplo, que el pretest y el posttest eran diferentes. Sí.
Pero, por ejemplo, ya que Daniel habló un poquito sobre su proyecto, yo le voy a comentar un poco sobre el mío también rápidamente. Es un estudio cuantitativo. Yo quiero ver si la gamificación es una estrategia de didáctica, de aprendizaje. ¿Cuál, perdón? Sí, gamificación. Ya. Gamificación. Quiero ver si la gamificación impacta o qué efecto tiene sobre los niveles de procrastinación académica. Entonces, en ese caso, hay ya un test que es para medir la procrastinación y además es un test que ya está validado incluso en Perú, que creo que es de Estados Unidos y después se hizo una validación en Perú y es como que pienso que voy a utilizar ese. Sin embargo, cuando quiero hacer post y pretest y post-test, me pongo a pensar, tengo que hacer ese instrumento doble, o sea, les doy al principio el mismo y después otra vez el mismo. Sí y no. Depende de lo que se quiera medir. Yo le voy a plantear otro ejemplo. El clásico Ese instrumento es para medir los niveles de procrastinación académica, específicamente. ¿Qué significa procrastination? Significa que uno no hace lo que debería hacer, como leer, por ejemplo, ¿no? Cuando uno deja de hacer cosas que tienen que ver con lo académico, tareas, lecturas y todo lo demás, por hacer otras cosas. Bien. Posponer, exactamente. ¿no? Sí. Aquí hay una discusión. En el libro, en la literatura nos menciona el caso que se utiliza, por ejemplo, para las matemáticas. Para las matemáticas, usualmente, si yo soy docente, tengo un grupo de estudiantes, usualmente aplico una prueba diagnóstico. Podríamos llamarlo un pretest, ¿ok? Entonces, básicamente con esta prueba de diagnóstico yo sé cómo están. Y básicamente lo que hago después es darle el entrenamiento en matemáticas. ¿Me entienden, no? Y lógicamente, después de que le doy el entrenamiento en matemáticas, hago la prueba de evaluación final. Entonces, posiblemente la prueba de evaluación final no va a ser necesariamente la misma prueba diagnóstico que les hice, claro, sino va a ser una prueba más rigurosa, ¿me entienden, no? Si yo quisiera hacer el experimento, en este caso es el programa de entrenamiento que yo les doy a los estudiantes de matemáticas. Pudiera utilizar un grupo de control y no darles el entrenamiento o darle otro entrenamiento. Ya no va a ser clase presencial. Yo les voy a dar el material y que cada quien se prepare por su cuenta. Y al final ambos van a ser evaluados. Tanto el grupo experimental como el grupo de control deben ser evaluados con el mismo instrumento. ¿Qué significa eso? De que si no va a ser el mismo, pueden ser diferentes, no necesariamente el mismo. Es decir, el pretest y el posttest no necesariamente pueden ser iguales. Sin embargo, deben ser iguales entre el grupo experimental y el grupo de control. Eso sí debe ser igual, ¿no? Ahora, no necesariamente, la respuesta es que no necesariamente debe ser el mismo test, el pre y el post. Pueden ser diferentes. En la siguiente lectura, en la lectura de Ross, nos plantea de que hay una crítica entre el pretest y el post-test. De hecho, nos dice, hay que saber diferenciar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted aplica un pretest a un nivel de diagnóstico, usted puede aplicar diferentes tratamientos. ¿Qué significa eso? Del pretest yo selecciono una calificación de corte, ¿ok? Y los que están de cierto corte de cierta calificación o score para arriba van a tener un tratamiento, y de los que están de cierto corte para abajo van a tener otro tratamiento.
entonces posiblemente los que estén, digamos, con un score más abajo, van a necesitar no el mismo tratamiento de aquellos que están con mayor calificación. Posiblemente van a necesitar, no sé, clases más personalizadas o, no sé, mayor énfasis, trabajo personalizado, etc. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al post-test, que puede ser que va a ser diferente que el pre-test, estén en condiciones más equilibradas y por lo tanto puedan tener un mejor desempeño. ¿Ok? No sé si eso responde a su pregunta. Hola, sí. Sí, doctor. Y ahora me estoy dando cuenta que también me estoy confundiendo entre los test y los instrumentos. No es lo mismo. No. Ajá, No, claro. el instrumento es lo que nosotros, la acción que vamos a utilizar para tratar de cambiar algo. Ahora, de que cambie o no cambie, eso lo vamos a ver con el test. Claro. Sí, ahora ya lo entiendo. Esa parte estaba confundiendo. Gracias. Muy bien. Wilster nos estaba explicando cuáles son las amenazas que pueden, valga la aclaración, amenazar o causarnos problemas en la validez interna. Wilter, por favor, me gustaría que nos pudiera explicar qué sucede con el problema de grupos diferenciados. ¿Cuál es el problema cuando realizamos una selección diferenciada? Especialmente me refiero a quienes integran el grupo experimental y el grupo de control. Es justamente si los participantes del grupo son de diferentes características, dice el autor, esto puede afectar a la validez interna. ¿No? Por ejemplo, pone aquí un caso hipotético en el estudio de construcción de lectura. Un grupo experimental puede estar conformado, dice, por niños mayores, ¿cierto? Y del control por niños menores, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso va a afectar esa validez interna, porque obvio que el grupo experimental, digamos, en este caso, niños mayores tienen mayor comprensión de lectura, al otro, digamos, del grupo de control que no tiene mayor comprensión de lectura. Correcto. Entonces, ahí podemos tener un sesgo. Podemos tener un sesgo porque quienes integran el grupo experimental y quienes integran el grupo de control tengan características que va a hacer de que los resultados van a salir sesgados, ¿no es cierto? Entonces, eso es cuando no existe un control de variables. Entonces, por eso el control en términos de edad, en términos de habilidades, también debe realizarse para evitar de que los resultados del estudio se vean, digamos, sesgados por quienes comprenden dichos grupos y no necesariamente por el tratamiento o por la manipulación en la variable independiente sobre el cual queremos seleccionar, que queremos realizar el estudio. Entonces eso es importante. Y la otra amenaza a la validez interna es lo que habíamos mencionado con el tema de la mortalidad en el experimento, ¿no? Que eso se refiere a los participantes que se pueden salir o que se vayan del estudio mientras se lo está aplicando. Por lo tanto, eso también puede afectar esta mortalidad, es decir, las personas que se salgan, tanto del grupo experimental como del grupo de control, porque si tenemos un grupo balanceado con
una cantidad similar entre el grupo experimental y el grupo de control, posiblemente ahí si se sale, no sé, la mitad o un número X de alguno de los grupos, vamos a tener un grupo desbalanceado y por lo tanto eso nos puede afectar también al tema de la validez. Doctor, ¿cuál sería la diferencia entre esa selección diferencial y la estadística de regresión? Porque también tiene que ver con que los participantes son diferentes, ¿no? Sí, básicamente en la estadística de regresión aparecen lo que son los valores atípicos, ¿no? Los valores atípicos son observaciones que se alejan sustantivamente de la media o del valor de predicción. Entonces, cuando hay los valores atípicos en la estadística de regresión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Separarlos. Quitar los outliers, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un análisis estadístico de la base de datos, lo que debemos tratar de identificar es cuáles son las unidades de análisis, individuos o los sujetos que están fuera de lo que es el patrón común, porque esos valores atípicos nos van a tener resultados contaminados o nos van a alterar las conclusiones y por lo tanto debemos separarlos, ¿no? Para tener grupos homogéneos. Es ahí cuando dijo, por ejemplo, la anterior clase, si no me equivoco, que si midiéramos qué edad tenemos todos, si hubiera alguien que tiene De 80 años, Claro. variaría mucho, ¿no? Sí, Okay. sí, sería un Está bien. outlier. Entonces tendría que sacarlo, ¿no? Doctor, Sí. en ese caso, no sé si está bien dicho el concepto, ¿es dicotomizar la variable? Se puede neutralizar poniéndole una variable dicotómica, pero es decir, uno que capture el valor del outlier, pero ahí nos podría estar complicando un poco, ¿no? Entonces, la opción más fácil es limpiarlo. Esta es una lectura amplia, así como existen efectos o existen amenazas a la validez interna, también existen otras amenazas que suceden a la validez externa. ¿Qué significa, recordemos nuevamente, qué significa validez externa? ¿Qué significa validez externa? Que se pueda generalizar. Básicamente es lo que alguien por ahí mencionaba, que se puede reproducir, ¿no? La generalización. La generalización hacia otros entornos, ambientes, como quieran llamarlo. Y básicamente ahí en la lectura nos señalan como 10 factores que pueden influir en la validez del entorno. Uno de ellos es, en primer lugar, debemos hacer una descripción explícita en el tratamiento del experimento. Esto es mencionar dónde vamos a manipular una variable, debemos describir, y por lo tanto el lector va a poder reproducir, entonces la descripción es muy importante. Otro elemento importante también es que si el participante recibe más de un tratamiento, no es posible decir, tendríamos que considerar la posibilidad de hacer combinaciones. Esto es cuando manipulamos varias variables. Por lo tanto, las condiciones son muy importantes. Hay un efecto que se llama el efecto Hawthorne, que este efecto básicamente se refleja cómo cómo las unidades que están siendo monitoreadas
cambian su comportamiento porque saben de que los están monitoreando. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de La lista de Schindler? ¿Ha visto alguno de ustedes la película? Yo la he visto, doctor. ¿Perdón? Yo sí la he visto. Hay una parte de la película donde un oficial alemán, ¿ya? Sí. Agarra a un judío y le dice, quiero ver cuánto tardas en, no sé, en hacer una olla, porque hacían cierto, o en hacer una bala, no sé qué. Entonces comienza a controlarlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el judío trabaja rápidamente. Lo hace todo, creo que en 2 minutos. No sé si han visto esa parte. Entonces, Sí. entonces el oficial le dice, me llama la atención que seas tan rápido y que tu nivel de productividad sea tan, o sea, sea tan poco. ¿Y qué es lo que hace? No sé, agarra su pistola y le tira un balazo al judío, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, el efecto muchas veces de sentirse medido hace que no necesariamente en la realidad funcione así. Simplemente cambio mi predisposición hacia algo simplemente porque me están observando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Jorge, siendo ingeniero civil, su jefe le dice, Jorge, quiero ver qué haces todo el día y te voy a medir las actividades que hace y los tiempos que hace? Posiblemente, no lo digo que no sea así, pero posiblemente Jorge ese día va a ser bastante productivo. Muy cierto, ¿no? Bien, entonces este es otro elemento también. Y tenemos el efecto del experimentador, muchas veces también relacionado con lo que le estoy señalando. El experimentador, cuando está dentro del experimento, también puede causar ciertos efectos que podrían variar, ¿no? Y tenemos otros elementos que hay que cuidar en la validez externa. Por ejemplo, la medición de la variable dependiente. Básicamente debemos tener cuidado en términos de la validez, que lo que vamos a medir sea directamente la variable dependiente y que no sea otra variable, o que no sea otra cosa. Queremos medir peras y estamos midiendo, no sé, manzanas, por ejemplo. Y también es importante que en el tema de la validez externa, posiblemente el proceso de selección, el proceso de aleatoriedad puede ser uno de los elementos más importantes para que nuestros resultados sean representativos y lógicamente guarden una coherencia lógica. Por lo tanto, el tema de la generalidad o de la generalización involucra concepciones estadísticas. Si yo hablo de poblaciones, debo hablar de diversidad, diferentes estratos. Si quiero, lógicamente, de que mi investigación sea reproducible en cualquier parte del mundo, posiblemente no necesariamente tengo que aplicar una investigación solamente en Bolivia, ¿no? Sino tengo que hacer una investigación con multipoblaciones, multipaíses y lógicamente conseguir una validez externa en términos perfectos, inclusive tendría que desarrollarse para todo el mundo, ¿no? Es realmente el tema de la amplitud es muy desafiante en términos de la validez externa. Por otra parte, las condiciones son diferentes. En términos de las ciencias, posiblemente las ciencias sociales es más difícil de conseguir una validez externa que sea una relación única y generalizable en todo el mundo.
como es problemas humanistas, sociales, psicológicos. Hay bastante aleatoriedad intrínseca dada la naturaleza humana. Posiblemente en otras áreas de la ciencia la validez externa sea más fácil de poder alcanzar. Por ejemplo, en la ciencia de la salud esperaríamos, ¿no?, de que no sé, el ser humano no como persona, sino el ser humano en su condición física, tiene procesos naturales que podrían ser homogéneos, aunque también hay bastante variabilidad. Pero en el área, por ejemplo, de ciencias de la salud, odontología, medicina, posiblemente los resultados tiendan a tener mayor validez externa en comparación con fenómenos sociales. En la lectura de Mertens nos desarrolla de forma más profunda lo que son los diseños de investigación, que ya hemos visto el diseño cuando es a un solo grupo, ¿no? Que es un diseño, no es un diseño experimental. Podemos aplicar también diseño a un solo grupo aplicando el diseño, valga la redundancia, del pre-test y el post-test. Hay un enfoque. Daniela, alguien o María Teresa, alguien estaba interesada en lo que era aplicar el diseño de series de tiempo. ¿En qué consiste este diseño de series de tiempo? Tengo un grupo en el cual aplico varias pruebas antes en diferentes momentos de tiempo, donde voy realizando una medición sistemática. Luego aplico un tratamiento, un programa o una intervención, y después aplico varias mediciones posteriores. Entonces, el diseño de series de tiempo básicamente señala de que podemos realizar diversas pruebas antes y después de realizar un respectivo tratamiento. Y de igual manera, en esta lectura también nos continúa explicando lo que son los diseños experimentales. Nuevamente, acá se hace énfasis de que el diseño experimental básicamente está realizado en función de la asignación aleatoria, grupo de control, grupo de experimento. Podemos realizar un diseño con una prueba pre-test antes de aplicar el tratamiento o el experimento y después de aplicar el tratamiento respectivo. Lógicamente, lo que evaluamos son las diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de experimento y el grupo de control. De igual forma, en diseños experimentales solamente también podemos incluir el post-test. ¿Qué significa el post-test? El post-test significa de que solamente se aplica una prueba o un test después de recibir el tratamiento para el grupo experimental, o inclusive para el grupo de control no recibiendo el tratamiento. También es otro diseño que está incluido dentro de lo que son los tipos de diseños experimentales. ¿Algún comentario que tengamos para esta lectura? Son las 6:15. Nos falta una lectura adicional. ¿Les parece si nos damos un espacio de 5 minutos para poder tomar un poco de aire
Y volvemos con la última lectura para cerrar ya la sesión de hoy. Alguien va a decir, son las 6 de la tarde. Está bien, doctor. Ya, A no ser que alguien lo ponga. 5 minutos. Doctor, si podemos continuar la siguiente clase, porque tengo programada una reunión ahora a partir de las 6 y ya estoy retrasada para ingresar. Como las clases son hasta las Adelante, 6. Evania, vamos. Esta lectura no nos va a tomar más de 10 minutos, 15 minutos como máximo. Ok, gracias. ¿Ya?